Sorprendí a mi familia con unas vacaciones, pero mi hermana egoísta intentó tomar el control y excluirme, así que cancelé su boleto y me fui sin ella. Ahora está sin hogar y rogando para volver. Entonces, soy Pedro, tengo 29 años, y vengo de una familia de esas que podrías llamar unida. Pero mira, esa palabra unida lleva una gran carga, te lo aseguro. Somos 3 hermanos, yo, mi hermano menor, Rafael, de 26 años, y mi hermana menor, Bianca, de 24. Ahora, entre Rafa y yo, tenemos esa conexión clásica de hermanos, ¿sabes? Un empujoncito aquí, una pelea allá, pero estamos juntos en todo. Bianca, por otro lado, es otra historia. Crecer al lado de ella es como vivir con una celebridad con síndrome de princesa. Desde pequeña, Bianca siempre fue el bebé de oro de la familia. La más pequeña, la que nunca se equivocaba, al menos, no a los ojos de nuestros padres. Rafa y yo éramos los responsables, los maduros, mientras que Bianca hacía lo que quería. ¿Olvidaba sus tareas? ¡Ay, pobrecita! Ya hace tantas cosas en la escuela, ¿sacaba una mala nota? Ah, es que ella es más creativa, los números no son lo suyo. Pero si yo dejaba un plato sucio, era como si hubiera cometido un crimen imperdonable. Poco a poco, esa diferencia en el trato fue creando una distancia entre nosotros, que solo aumentó a medida que crecíamos. No es que no quiera a mi hermana. Es familia, y eso nunca va a cambiar. Pero esa costumbre suya de creer que el mundo gira a su alrededor siempre me ha incomodado. Y no soy el único, Rafa tiene aún menos paciencia. Ponlos a los dos en la misma habitación por 5 minutos, y te aseguro que habrá gritos. Para que te hagas una idea de lo que hablo, voy a contarte algo que pasó la Navidad pasada. Bianca llegó a nuestro intercambio de regalos con las manos vacías. Su excusa fue, soy una estudiante universitaria en quiebra, ¿lo entienden, verdad? Bueno, eso tendría sentido, excepto por el hecho de que, días antes, publicó una foto en Instagram con un iPhone nuevo y unas botas de marca. Cuando Rafa la confrontó por eso, ella comenzó a llorar y lo acusó de ser materialista. Y adivina a quién consuelan nuestros padres. Exactamente, a Bianca. Pero, a pesar de todo, siempre intenté ser el adulto de la historia, ¿sabes? Pensé que, con el tiempo, las cosas se equilibrarían. Bianca maduraría, nuestros padres empezarían a tratarnos a todos de la misma manera, y terminaríamos riéndonos de todo esto en el futuro. Entonces, a principios de este año, las cosas cambiaron. Me dieron un bono en el trabajo, y no era cualquier bono, era de esos que solo ves en las películas, ¿sabes? Cuando me recuperé del shock, pensé, necesito hacer algo especial para mi familia. Se acercaba el aniversario de matrimonio de mis padres, así que decidí sorprenderlos con un viaje en familia. Hacía años que no viajábamos juntos, la última vez fue probablemente cuando Bianca todavía estaba en el colegio, y solo fue un fin de semana en una finca. Esta vez quería algo épico, una semana en la playa, todo pagado, pasajes, resort, actividades, todo. ¿Por qué la playa? Bueno, fue donde mis padres pasaron su luna de miel. Pensé que sería romántico para ellos revivir ese momento, ahora con nosotros junto a ellos. Y, vamos, ¿a quién no le gusta una playa? Sol, mar, arena, es como un pedacito de paraíso. Cuando les conté a mis padres sobre el viaje, tenías que ver sus caras. Mi madre se emocionó tanto que casi lloró. Mi padre, ese tipo duro, trató de disimular, pero se notaba que estaba en las nubes. Comenzaron a recordar historias de su luna de miel en ese momento, contando detalles que nunca antes había oído. Fue un momento hermoso, y me sentí como el hijo del año. Rafa, como era de esperar, estaba entusiasmadísimo. Me dio un abrazo de oso y comenzó a planear todas las actividades que haríamos juntos, surf, senderismo, y si lográbamos convencer a nuestros padres, tal vez hasta un salto en paracaídas. Su entusiasmo era contagioso, y yo estaba aún más ansioso por lo que estaba por venir. Y entonces, llegó Bianca. Confieso que estaba un poco nervioso por su reacción, pero para mi sorpresa y alivio, parecía realmente emocionada. Empezó a hablar sin parar sobre todas las cosas que quería hacer, incluso mencionó el tipo de fotos que iba a publicar en Instagram. Por dentro puse los ojos en blanco con esa última parte, pero al menos estaba feliz, ¿no? Por un momento, llegué a pensar que este viaje podría realmente acercarnos como familia. Ah, qué ingenuo fui. Los problemas comenzaron casi de inmediato. Bianca, en su estilo clásico, decidió que, ya que yo estaba pagando todo, ella debería ser la encargada de planificar el viaje. No pidió permiso, simplemente lo decretó. No eres bueno organizando estas cosas. Déjamelo a mí, yo me aseguraré de que sea perfecto. Era como si no le importara que yo ya hubiera planeado cada detalle. Intenté explicarle que quería planear el viaje yo mismo, después de todo, era un regalo de mi parte para ello. Pero Bianca no cedió, ella lo quería todo a su manera. La realidad es que, cuando alguien más paga, Bianca quiere el paquete completo. Si dejaba todo en sus manos, acabaríamos con tours en helicóptero y cenas absurdamente caras, como si fuera un vídeo musical. No exagero.
Para que te hagas una idea, la última vez que salimos a cenar en familia, Bianca pidió el plato más caro del menú y una botella de vino que costaba más que mi factura de electricidad. Cuando llegó la cuenta, se le olvidó la cartera en casa. Pero, si es ella la que paga, considérate afortunado si te invita a un sándwich de fast food. Les conté todo esto a mis padres, pero su respuesta fue la de siempre: podrían llegar a un acuerdo. Si estás muy ocupado, ¿por qué no dejas que Bianca ayude con la planificación? Intenté decirles que lo que había planeado era una sorpresa, pensando que eso resolvería el asunto, pero Bianca insistió en que necesitaba saberlo todo con antelación para poder empacar la ropa adecuada. Y, bueno, en el fondo solo quería evitar discusiones, así que terminé cediendo. Gran error, amigo, gran error. Tan pronto como Bianca puso las manos en el cronograma, fue como soltar a un toro en una tienda de porcelana. Me llamó y, sin ni siquiera respirar, comenzó a deshacer todas mis elecciones. Según ella, todo necesitaba ser reorganizado para que todos se sintieran cómodos. Ahí, cometí el error de ceder en algunas de sus sugerencias, que hasta tenían sentido. Solo necesitaba un pequeño empujón para hacerse con el control total. De repente, empezó a actuar como si fuera la mente brillante detrás de todo. Anunció en el grupo de la familia que había hecho algunos cambios en el plan original y que todos deberían seguir su liderazgo para garantizar un viaje perfecto. Me quedé sin palabras. Entonces, después de la pequeña toma de poder de Bianca, ya estaba bastante irritado, pero, no sé, intenté mantenerme calmado. Pensé, es solo un cronograma, Pedro, todo va a salir bien. Pero, amigo, subestimé completamente su habilidad para transformar un regalo de corazón en una batalla épica de control. La cosa empezó a desmoronarse cuando decidí revisar los detalles del viaje una semana antes del vuelo. Entré en mi cuenta de reservas para revisar las actividades y asegurarme de que todo estuviera en orden. Fue entonces cuando mi mandíbula cayó. Bianca había cancelado literalmente algunas de las actividades que yo había planeado y las reemplazó por paseos y programas que, claramente, eran las cosas que ella quería hacer. Había cambiado el paseo de snorkel, que a nuestros padres les encanta, por una sesión de fotos al atardecer con un fotógrafo profesional. Todo era para su Instagram y nada más. Además, publicó en el grupo familiar que habían reestructurado el cronograma y que todos debían seguir su planificación para aprovechar al máximo el viaje. En ese momento, perdí la paciencia. Fui directo al teléfono y la llamé, intentando mantener la calma. Le expliqué que el objetivo de ese viaje era pasar tiempo juntos, no hacer una sesión de moda para sus redes sociales. Pero Bianca, en su infinita sabiduría y sentido de superioridad, me interrumpió diciendo: yo soy mejor organizando estas cosas, Pedro. Deberías estar agradecido de que te estoy ayudando. ¿Agradecido? Amigo, estaba a punto de explotar. Le dije que este era un viaje que yo había planeado y pagado, que quería sorprenderlos, y que ya tenía todo listo para todos. Ella, sin un atisbo de remordimiento, replicó que yo era controlador y que solo sabía hacer las cosas a mi manera. Y luego me colgó. Después de eso, aún tuve que enfrentar una llamada de mis padres, quienes llamaron visiblemente molesto. Bianca, con su talento para el drama, ya había corrido a contarles una historia absurda sobre cómo yo estaba arruinando todo. Intenté explicar mi lado, sin dar detalles para no arruinar las sorpresas, pero no sirvió de nada. Para ellos, la cuestión era simple: ¿por qué no pueden organizarlo juntos? Al final, lo que importa es que estemos todos juntos, ¿no es así? Empecé a sentirme como un loco. ¿Acaso solo yo veía lo absurda que se estaba volviendo esta situación? Estuve a un paso de cancelar el viaje entero, pero respiré hondo y pensé: voy a tomar el camino alto. Decidí que simplemente intentaría disfrutar el viaje como pudiera. Pero claro, el universo tenía otros planes. 2 días antes de partir, recibo una notificación de que mi vuelo había sido cancelado. ¿Primera reacción? Pánico total. Llamé a la aerolínea de inmediato, pensando que era algún error técnico, hasta que descubrí que la cancelación había salido de mi propia cuenta. En ese momento, supe quién estaba detrás de esto: Bianca. Tomé el teléfono de nuevo y la llamé, intentando una vez más mantener el tono calmado, pero ya con la sangre hirviendo. Cuando contestó, vino con esa risita cínica. ¿Qué pasa?, le pregunté, más por obligación que por curiosidad. Entonces, soltó la bomba. Ah, Pedro, ni sé cómo decirte esto, pero decidimos que no puedes venir. Tienes una energía muy negativa, y eso arruinaría el viaje para todos. Según ella, había discutido con la familia y decidido que mi presencia sería tóxica y que, por eso, me estaba sacando del viaje. En resumen, mi propia hermana había intentado expulsarme del viaje que yo mismo pagué. Me sentí traicionado y humillado, pero, sobre todo, enfurecido. No la dejé decir nada más, colgué y, de inmediato, entré en mi cuenta para arreglar las cosas. Cancelé su billete, lo cambié por uno a mi nombre, y también cambié la contraseña de la cuenta para que no hiciera más modificaciones. Luego, envié un mensaje al grupo familiar, siendo directo y claro,
ya que Bianca decidió que no soy bienvenido en el viaje que yo pagué, cancelé su boleto. Si alguien quiere quedarse con ella, también puedo cancelar sus boletos. Las reacciones fueron inmediatas. Mi teléfono explotó con mensajes y llamadas de todos. La primera llamada fue de Rafa. Cuando contestó, se podía sentir el shock en su voz. Me juró que no tenía idea del plan de Bianca y que jamás apoyaría algo así. Según él, esa idea de expulsarme era una historia completamente inventada por ella. Ni él ni nuestros padres habían aceptado la idea de dejarme fuera. Rafa, que suele ser el mediador en las peleas, estaba tan sorprendido como yo. Mientras todavía intentaba procesar todo esto, mis padres me llamaron. Estaban, claro, irritados. Me acusaron de ser infantil y vengativo por haber cancelado el boleto de Bianca. Respiré profundo y les expliqué de nuevo. Este viaje era mío, fue planeado y pagado con mi dinero. Si preferían que yo no estuviera, que así fuera. Pero no iba a darles un regalo así y luego quedar excluido. Mi padre guardó silencio por un largo rato, y luego me aseguró que nunca habían pedido eso a Bianca. Parecía genuinamente sorprendido por la actitud de ella, pero al mismo tiempo, no le gustó mi reacción. Intentó insistir en que el viaje era para estar en familia, que eso era lo que realmente importaba. Pero en ese momento ya había tomado una decisión, o era en mis condiciones, o ellos podían quedarse como quisieran. Durante esta conversación, Bianca, obviamente, no dejó pasar la oportunidad y comenzó a enviarme una avalancha de mensajes, insultándome de todas las formas posibles. Estaba completamente furiosa, acusándome de destruir su sueño y de ser un hermano horrible. Tomé todos esos textos, en un último intento de hacer que mis padres vieran lo que realmente estaba pasando, se los reenvié. Quería que vieran por sí mismos cómo Bianca trataba a la familia. Después de eso, mi padre me llamó de nuevo, ahora intentando organizar una reunión familiar. Sugirió una llamada con Bianca, en la que ella me pediría disculpas y yo podría reconsiderar su presencia. Honestamente, parte de mí quería simplemente colgar y seguir adelante. Sabía que una disculpa sincera de su parte era tan probable como que nieve en el desierto. Pero una parte de mí aún quería ver hasta dónde llegaría todo esto, así que acepté. La llamada fue tensa. Mi padre comenzó, diciendo calmadamente que Bianca había exagerado y que debía disculparse. Pero, antes de que pudiera terminar, ella explotó. Pedirle disculpas a ese idiota, ni pensarlo. Hice lo correcto. Él es controlador y estaba arruinando todo. En ese momento, un incómodo silencio llenó la llamada. Sabía que mi padre estaba procesando la verdad delante de él. Sin decir nada, terminó la llamada. Esperé un poco y luego lo llamé de vuelta. Ahora ves cómo es ella, ¿verdad, papá?, le pregunté. Él guardó silencio por un momento, pero finalmente admitió, sí, Pedro, lo veo. Estoy dividido entre mis hijos, y no sé qué hacer. Eso me tocó. Parte de mí se sintió mal por él, pero una parte mayor se sintió aliviada. Al fin y al cabo, por primera vez, mis padres estaban empezando a ver a Bianca tal como era realmente. Después de toda esa confusión y tensión, finalmente llegó el día del viaje. Estaba con una mezcla de emociones, enojo, agotamiento, pero también una pizca de emoción. Después de todo, el viaje seguía siendo un regalo que quería dar a mi familia, o, al menos, a quienes realmente lo valoraran. Rafa, pobre, estaba más emocionado que un niño en Navidad. Estaba contando los minutos, y eso ayudaba a aliviar un poco mi frustración. Mis padres, por otro lado, bueno, sus expresiones parecían más las de un velorio que las de unas vacaciones. Parecían decepcionados, y sabía que, en el fondo, aún deseaban que Bianca estuviera con nosotros. Pero, para mi sorpresa, una vez que aterrizamos en el destino, las cosas empezaron a cambiar. El ambiente del lugar era tan relajante, con playas de aguas cristalinas, palmeras balanceándose con el viento, y ese aroma de brisa marina en el aire. Poco a poco, hasta mis padres comenzaron a soltarse y a disfrutar. Había reservado un resort increíble, y las actividades que había planeado eran de esas que sabía que dejarían a todos con la boca abierta: paseo en helicóptero, luau exclusivo e incluso una caminata hasta una cascada escondida. Y cada vez que hacíamos una de estas actividades, veía en los ojos de mis padres un brillo que parecía decir, gracias, Pedro, por todo esto. Mientras tanto, seguía recibiendo notificaciones de mensajes en el celular. Claro, era Bianca, enviando una mezcla de mensajes que iban desde pura rabia, espero que se ahoguen ahí, hasta un drama lleno de autocompasión, no puedo creer que mi propia familia me abandonó. Mis padres la contactaban de vez en cuando para saber si estaba bien, pero incluso ellos empezaron a darse cuenta de que ya no podían controlar mucho su actitud. Cuando te alejas del huracán, puedes ver las cosas con más claridad, ¿verdad? Y bueno, realmente tuvimos un viaje maravilloso. Por primera vez en años, nos sentimos como una familia, sin ese peso constante de las manipulaciones y los dramas que Bianca siempre cargaba consigo. Al final de la semana, mientras hacíamos las maletas,
mis padres me abrazaron y para mi sorpresa, me agradecieron cada detalle que había preparado. Sabían que todo se había hecho con mucho cariño, y eso me dio una paz que no sentía hacía mucho tiempo. Pero, claro, al volver a casa, la tormenta no iba a desaparecer tan fácilmente. Cuando llegamos, descubrí que Bianca nos había bloqueado a todos en las redes sociales, probablemente para no ver las fotos que publicamos. Incluso intentó confrontar a Rafa, llamándolo aprovechado por aceptar el viaje y diciendo que no tenía vergüenza de disfrutar a mis expensas. En su cabeza, aceptar un regalo era explotar a la familia, pero pretender que todos cumplieran sus caprichos era justo. Vaya lógica. Y fue entonces cuando la cosa realmente explotó. Apenas volvimos, mis padres llamaron a Bianca para hablar. Ya estaban agotados con toda esta situación, aunque intentaban evitar más conflictos, se dieron cuenta de que la única forma de resolver las cosas era estableciendo algunas reglas claras. Mi madre, siempre tan paciente y bondadosa, le dijo que, si quería volver a formar parte de la dinámica familiar, necesitaba reconocer el error que había cometido. Bianca, en su estilo inconfundible, empezó a llorar, alegando que nadie la comprendía, que siempre era tratada como la villana de la historia. Pero mi padre, ya cansado de ese teatro, fue firme. Le dijo que no iba a permitir más que manipulara o controlara a todos a su alrededor. Incluso mencionó, en un tono muy serio, que, si no quería cambiar, quizás sería mejor que pensara en tener su propio espacio. Se notaba que estaba dolido. Ese discurso sonaba más a una última advertencia que a cualquier otra cosa. Bianca, por supuesto, encontró eso absurdo. Gritó, lloró, acusó a todos de preferir a Pedro y, al final, salió dando un portazo. Los días siguientes fueron, para mi sorpresa, un poco de paz. Pero esa paz duró poco. Meses después, cuando pensé que las cosas se habían calmado, Bianca empezó a aparecer con más frecuencia en casa de mis padres, siempre durante las horas de comida y poco a poco, empezó a quedarse a dormir allí. Llegó a decir que solo extrañaba la comida de mamá y que quería pasar tiempo en familia, pero era obvio que había algo más. Mis padres, aunque lo notaron, al principio intentaron ignorarlo. Pero después, la situación se hizo evidente. Bianca básicamente estaba volviendo a vivir en casa de ellos, sin avisar y sin planes de irse. Cuando mi madre notó el patrón, decidió tener una conversación seria con ella. Y fue ahí cuando salió a la luz la verdad. Bianca estaba completamente sin dinero, había dejado de pagar el alquiler por meses y básicamente se escondía en la casa de amigos y en la de nuestros padres para evitar al dueño de su vivienda. Cuando mi madre le preguntó en qué había gastado su salario, Bianca dio una de las excusas más absurdas posibles: tuve que comprarme ropa nueva para el trabajo, mamá. La respuesta de mi madre fue un suspiro de frustración, pero, aún así, le ofreció ayuda, proponiéndole pagar algunas cuentas hasta que se estabilizara. Pero para Bianca eso no era suficiente. Dijo, con todo descaro, que eran más justos si volvía a vivir definitivamente con mis padres. Y fue entonces cuando mi padre finalmente explotó. Le dijo que ya era hora de que asumiera sus responsabilidades, que ya le habían dado suficientes oportunidades para madurar y que ahora no iban a seguir tapando sus errores. Tendría que aprender a arreglárselas sola, sin la ayuda constante de la familia. Incluso la ayudaron a encontrar un apartamento nuevo y pagaron los 2 primeros meses, con la condición de que finalmente empezara a caminar con sus propias piernas. Bianca, evidentemente, no se lo tomó nada bien. Hizo el mismo teatro de siempre, llorando, diciendo que sus padres ya no la amaban y que la estaban abandonando para vivir en la pobreza. Aún así, logró convencerlos de que la ayudaran con algo de dinero inicial, pero ya era evidente que su paciencia estaba al límite. Los primeros meses fueron bastante tranquilos, solo iba de vez en cuando, pero la tranquilidad pronto se acabó. Empezó a aparecer cada vez más, siempre con la excusa de que necesitaba ayuda, y, otra vez, mis padres volvieron al ciclo de recibirla, aunque ella siempre prometía que cambiaría. Ella lloraba, ellos cedían, y allí estaban todos de nuevo, siendo manipulados otra vez. Sin embargo, después de algunas semanas, mi padre decidió que realmente había llegado al límite. Bianca claramente no tenía planes de mantenerse sola y, además, volvió a vivir en casa de mis padres como si fuera algo natural. Esta vez, fue firme, diciendo que ellos no estaban obligados a mantenerla y que, si quería vivir de forma independiente, tendría que aprender a arreglárselas sin depender de otro. Ella intentó de todo, desde escenas de llanto hasta pequeñas amenazas de cortar lazos con la familia, pero nada de eso funcionó. Y así, tras años y más años de intentos, finalmente la realidad le cayó encima. Después de todas esas idas y venidas, el ambiente en casa finalmente parecía estar cambiando. Mis padres, con el corazón pesado, se dieron cuenta de que habían llegado al límite. No soportaban seguir viviendo en ese ciclo donde Bianca los manipulaba para evitar cualquier responsabilidad. Fue una decisión dura, pero necesaria. Era hora de establecer reglas definitivas y realmente dejar de ceder a sus dramas. Bianca, claro,
no aceptó nada de esto fácilmente. Después de que mis padres dejaron claro que ya no podría usar su casa como una especie de refugio de lujo cuando le apeteciera, hizo un verdadero espectáculo. En un último intento, comenzó con ese drama emocional que era su sello personal. Entre lágrimas y acusaciones, dijo que sus padres estaban eligiendo a su precioso hijo Pedro en lugar de a ella. Acusó a todos de haberse puesto en su contra y declaró que iba a cortar lazos con la familia. Confieso que, a pesar de todo el estrés, una parte de mí se sintió aliviada. Después de todo, eso significaba que finalmente tendríamos algo de paz. Pero lo que realmente sucedió fue muy diferente. Después de unos meses, comenzó a llamar a Rafa, tratando de ponerlo en mi contra. Llamaba casi todas las semanas, intentando convencerlo de que yo tenía la culpa de todo, que había manipulado a nuestros padres para que se pusieran en su contra. La idea era que él intercediera por ella y tratara de convencerlos de que la dejaran volver a casa. Rafa, a pesar de tener un buen corazón y una paciencia enorme, sabía exactamente lo que estaba pasando y trató de explicarle tranquilamente que no se iba a meter en esa pelea. ¿La reacción de ella? Rafa pasó a ser el perrito faldero del hermano controlador y el traidor de la familia. Entonces, llegó el giro inesperado. Unos meses después, Rafa me llamó con una historia increíble. Bianca, sin tener a dónde ir y sin dinero para mantenerse sola, lo llamó con una propuesta absurda, que él pidiera un préstamo a mi nombre y le diera el dinero a ella. Yo no podía creerlo. Quiero decir, ella podría pedirme ayuda directamente, pero, según ella, eso inflaría mi ego y la haría sentirse una fracasada. En fin, la excusa del orgullo herido era solo una razón para no admitir que estaba completamente perdida. Rafa, incluso con toda la paciencia del mundo, fue directo y le sugirió que, si realmente estaba pasando por un momento difícil, debería tragarse su orgullo y pedirme ayuda directamente. ¿Su respuesta? Lo llamó lamebotas y dijo que él era mi perrito faldero, un verdadero capacho que no tenía el valor de enfrentar al hermano mayor. Fue una bofetada para él, que se dio cuenta de que, en la mente de Bianca, todos a su alrededor eran solo piezas que podía manipular. Ese fue también el punto final para él. Mientras tanto, mis padres seguían firmes en su decisión de no permitir que volviera a vivir con ellos ni que siguiera usando a la familia como apoyo para sus dramas y problemas. Después de un tiempo, comenzaron a darse cuenta de lo bueno que era vivir sin sus tormentas emocionales afectando constantemente el ambiente de la casa. Las discusiones y tensiones disminuyeron, y la sensación de paz comenzó a llenar el espacio que antes estaba ocupado por el caos constante que traía Bianca. Y así, por primera vez en muchos años, todos estábamos viviendo un periodo de relativa tranquilidad. Bianca, por su parte, continuaba de casa en casa, viviendo de favores, sin lograr realmente establecerse o encontrar un rumbo. Sabía que, en algún momento, volvería, tal vez con algún intento de reconciliación, pero dudaba que fuera por motivos genuinos. Siempre había sabido usar su encanto y manipulación para conseguir lo que quería, y esa era su estrategia estándar para cualquier situación difícil. Pero un día, para sorpresa de todos, ocurrió una escena que hasta hoy me hace reír de tan inesperada y casi increíble. Era un domingo tranquilo, y estábamos en casa de mis padres para nuestra típica cena semanal, solo Rafa, mis padres y yo. La noche estaba calmada, y por primera vez en meses, nos sentíamos bien, sin esa sombra de preocupación constante por Bianca. Entonces, de repente, alguien toca la puerta. Un detalle importante, nadie en nuestra familia toca la puerta, porque todos tenemos llave. Nos quedamos en silencio por un segundo, y entonces se escuchó esa voz, algo familiar y dramática: mamá, papá, soy yo, Bianca. En ese momento, el ambiente cambió por completo. Todos nos miramos, y se podía ver la tensión extendiéndose en el ambiente. Mi padre fue el primero en moverse. Se levantó, con el rostro serio, y fue hasta la puerta. Cuando la abrió, allí estaba Bianca, pero de una forma que nunca antes había visto. Tenía un aspecto cansado, el pelo desordenado, y llevaba ropa que claramente no era de ella, como si la hubiera tomado prestada de alguien con prisa. En lugar de su expresión habitual de superioridad, parecía genuinamente derrotada. Sin embargo, cualquier rastro de empatía que pudiera haber sentido desapareció en el momento en que abrió la boca. Papá, dijo, con ese tono infantil que siempre usaba para ablandarle el corazón. Estoy en casa. Pero esta vez, mi padre no cedió. Se quedó en la puerta y dijo, con un tono calmado y firme: no, Bianca, no lo estás. Me sorprendió su firmeza. Fue uno de esos momentos en los que te das cuenta de que la persona realmente ha decidido poner un punto final en una situación. Bianca, al darse cuenta de que no sería fácil, comenzó a llorar, diciendo que no tenía dónde vivir y que estaba a punto de ser desalojada. Pidió ayuda, suplicó, diciendo que estaba sin salida y que solo quería un techo y el amor de la familia. Y, mientras intentaba convencerlo, mi madre comenzó a tambalearse. Se veía en su rostro la duda, ese instinto maternal que siempre intentó proteger a Bianca, incluso en los peores momentos. Sin embargo, antes de que mi madre pudiera decir algo, Rafa intervino. Preguntó directamente: Bianca,
¿Cuántas veces te hemos ofrecido ayuda? ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de recomenzar y has elegido desperdiciarla? Ella le lanzó esa mirada venenosa y comenzó a acusarlo de insensible y egoísta. Pero Rafa no retrocedió. Yo también aproveché para manifestarme. Le dije que siempre habíamos estado dispuestos a ayudar, pero que ya no estábamos dispuestos a pasar por encima de nuestra paz y bienestar para sostener sus caprichos e irresponsabilidades. Prácticamente nos estaba pidiendo que dejáramos de vivir nuestras vidas para arreglar la suya. Fue en ese momento cuando soltó lo que parecía ser su último truco emocional, algo que sabía que podría afectarnos a todos. Dijo que, si seguíamos negándole ayuda, no estaba segura de lo que podría pasar. Intentó preocuparnos, y se notaba que estaba jugando su última carta, hacernos sentir que, sin nuestra ayuda, podría perderse por completo. Entonces mi padre la miró y dijo, con una firmeza que nunca antes había oído, Bianca, te queremos, pero no vamos a seguir apoyando lo que haces. Necesitas crecer y asumir responsabilidad por tu vida. Esta ya no es más un refugio, y tienes todas las condiciones para construir una vida propia si realmente quieres hacerlo. Sin más que decir, Bianca, visiblemente irritada, se dio la vuelta y se fue. Por primera vez, comprendimos que no cederíamos, sin importar cuán convincente intentara ser. Nos quedamos en silencio después de que la puerta se cerró, procesando la realidad de la situación. Entonces, esa ha sido la saga hasta ahora, y, para ser sincero, no sé cómo va a terminar. Después de todo esto, Bianca finalmente ha dado algunas señales de que está tratando de encaminarse, pero con ella, nunca se puede estar seguro. Mi madre, siempre con un corazón blando, aún sueña con el día en que todos estaremos en paz, sin las turbulencias que ella ha traído a nuestras vidas. Pero, sinceramente, una parte de mí piensa que esta calma es solo una tregua antes de la próxima tormenta. Desde que comenzó a intentar salir adelante por sí misma, Bianca realmente ha cambiado un poco. Tuvo que aprender a la fuerza que el mundo no se detiene solo para acomodarse a sus deseos. Pero, incluso con todo el progreso, sé que estamos a un paso de otro drama en cualquier momento. Todavía manda mensajes de vez en cuando, y aún percibo esa pizca de manipulación, como si estuviera esperando el momento adecuado para arrastrar a alguien de vuelta a la confusión. Mis padres están intentando mantener los límites, pero cada vez que Bianca aparece con alguna historia triste o un pedido de ayuda, veo en sus ojos ese brillo de preocupación, como si estuvieran listos para ceder. Y, ¿quién puede culparlos? Ella sigue siendo su hija, y el amor de padres es algo complicado de controlar. Pero ahora, al menos, parecen estar más conscientes. Saben que, si ceden demasiado, corren el riesgo de regresar al mismo ciclo del pasado. En cuanto a Rafa, él aún se queda en medio, tratando de ser el pacificador, pero sin dejar de lado la firmeza que ha aprendido en todo este proceso. ¿Y yo? Bueno, yo estoy intentando disfrutar la paz mientras dure, pero siempre atento al próximo capítulo de esta novela que es nuestra familia. Porque una cosa que he aprendido en la vida es que, con Bianca, la calma nunca dura para siempre. Así que eso es todo. Quién sabe si algún día regrese con otra actualización, tal vez sobre la próxima vez que intente involucrarnos en alguna de sus locuras, o, quién sabe, en un giro completo en el que realmente se convierta en alguien responsable. Pero entre nosotros, ya estoy preparado para cualquier cosa que venga. Y eso es, amigos. Después de todo, he aprendido que la familia es un asunto complicado. Nos amamos, peleamos, nos alejamos y nos reconectamos. Y, al final, lo que queda es esa mezcla de amor y cansancio, sabiendo que seguiremos deseando lo mejor, aunque sepamos que el huracán Bianca puede aparecer en cualquier momento. Así que, ahí queda la historia de cómo, intenté, sobrevivir al huracán Bianca, y quizás hasta salí un poco más fuerte de todo esto. Si hay alguna actualización más o si esta novela tiene una nueva temporada, volveré para contarles. Pero por ahora, estaré atento al próximo drama y seguiré con la vida. Porque con la familia, nunca se sabe lo que va a pasar mañana.